Hola, esto es RodLab Audio Novelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 10. De repente un héroe de guerra. Por un momento, pensé que había oído mal, pero los ojos de Frien estaban llenos de convicción. Los binoculares. Sí, teniente. Tomando los binoculares de Frien, escaneé la entrada del cañón y fruncí el ceño. Tal como dijo Frien, una unidad del tamaño de una compañía avanzaba. Pero, ¿por qué demonios venían al cañón del Kral, un campo minado conocido? Confundido, examiné su formación y solté una risa hueca de incredulidad. Marchan en columna de 2 en 2. Y al frente, muy adelantados del resto, caminan 2 soldados. Los soldados en el frente eran, literalmente, un escuadrón de desactivación de minas. Si no ocurrían explosiones en su camino, significaba que no había minas. Así que la unidad de Jeremy estaba siguiendo sus pasos. Los soldados al frente no parecen estar haciendo esto voluntariamente. Al acercar la vista con los binoculares, pude ver que sus rostros estaban llenos de miedo. ¿Se habrían ofrecido voluntariamente para liderar el camino mientras temblaban de tal terror? Absolutamente no. Era muy probable que estuvieran siendo amenazados de alguna manera. Moviendo los binoculares, vi a un soldado en la fila trasera, a unos 30 metros atrás, apuntándoles abiertamente con su rifle. Mátalos inmediatamente si se desvían del frente. Jeremy debió haber dado una orden así. Usando las vidas de sus propios hombres para comprobar si hay minas. Fue una idea realmente demoníaca. Sin embargo, no era particularmente sorprendente, considerando que la historia de la guerra está llena de cosas mucho peores. Suspirando, bajé los binoculares y miré alrededor. El objetivo se acerca. Todos los escuadrones, prepárense para el combate. En el momento en que terminé de hablar, los miembros del pelotón se agacharon y descolgaron los rifles de sus hombros. Al no ver problemas, me moví al borde del acantilado y tomé una posición de disparo en decúbito prono. Los soldados siguieron mi ejemplo, alineándose a lo largo del acantilado. Observando cómo la compañía de Jeremy se adentraba más en el cañón, susurré lo suficientemente alto para que mis soldados escucharan. Me encargaré del comandante enemigo. En el instante en que dispare, abran fuego en su retaguardia para bloquear su ruta de escape. Preparen balas de maná. Preparen balas de maná. Los soldados respondieron a mi orden en voz baja, canalizando maná hacia las manos que sostenían sus cargadores. Era una técnica para imbuir temporalmente las balas con maná, aumentando su poder destructivo y penetración. Una bala imbuida con maná podía superar la mayoría de los hechizos, y dado que no requería ningún encantamiento especial, solo la infusión de maná, era increíblemente fácil de usar. Así como los caballeros de la era medieval desaparecieron con el desarrollo del arma de fuego, una vez que se demostró la efectividad de las balas de maná, la mayoría de la magia en este mundo se convirtió en una reliquia de una época pasada, salvo por algunos pocos hechizos prácticos. Era un ejemplo clásico de cómo el avance tecnológico destruye el romanticismo. Dejando eso de lado. Si logro matar aquí al coronel Jeremy, ¿no acumularé otra condecoración más? La princesa estaba observando desde atrás, así que tenía que luchar. Pero si lograba algo grande aquí de nuevo, mi oportunidad de escapar del imperio desaparecería. Entonces, ¿qué debería hacer? Sintiendo la mirada de Sylvia sobre mí, abrí la tapa del visor de mi rifle. Apoyé la culata del rifle en mi hombro y miré a través del visor, divisando al coronel Jeremy caminando en el centro de la formación. La ampliación del visor no era lo suficientemente alta para ver su rostro con claridad, pero como solo un hombre llevaba el uniforme de un oficial de alto rango, ese tenía que ser el coronel Jeremy. Si logro matarlo, definitivamente recibiré un ascenso especial. Eso no podía suceder. Ya no quería estar atado a este imperio. En ese caso, solo tenía que convertirme en el tonto que no logró matar al coronel Jeremy, incluso con una oportunidad perfecta. Tendré que hacer que parezca que fallé el disparo. Habiendo tomado mi decisión, desvié ligeramente el cañón y apunté al soldado que caminaba junto al coronel Jeremy. Respiré hondo, contuve la respiración, creé una bala de maná y apreté el gatillo. ¡Van! La bala atravesó el aire y penetró la cabeza del soldado. Inmediatamente después, el continuo estallido de los rifles de mi pelotón ensordeció mis oídos. Levanté la vista y miré hacia su retaguardia, donde unos 17 soldados aliados se desplomaban, con sangre brotando de sus cuerpos. Fue un buen disparo inicial. Pero el comandante enemigo todavía estaba vivo. Si confirmaba que solo murieron alrededor de 20 soldados en el disparo inicial,
Fácilmente deduciría que se enfrentaba a un enemigo del tamaño de un pelotón. Por lo que sabía, Jeremy era una rata astuta. Inmediatamente desplegaría una barrera de maná y huiría, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Muchos de sus soldados morirían en el proceso, pero ¿a un hombre que usa a sus subordinados como detectores de minas le importaría siquiera? Si Jeremy escapaba, yo podría convertirme en el oficial que fracasó en su misión. Vamos, corre, coronel Jeremy. Mientras esperaba, con el ojo en la mira, vi a la compañía de Jeremy en desorden. Uno de ellos, que parecía un oficial, comenzó a gritar algo y luego bajó su arma. ¿Por qué está bajando su arma? Confundido, observé con la mirada perdida cómo el oficial enemigo y sus soldados comenzaban a arrodillarse uno por uno, levantando las manos. Era una señal clara de rendición, una expresión de su negativa a continuar la lucha. Frien, que había estado disparando a mi lado, también parecía desconcertada y ladeó la cabeza. ¿Se están rindiendo? No. Podría ser una táctica de engaño. Podrían estar planeando agarrar sus armas y atacar cuando bajemos. En cuanto dije eso, el oficial gritó algo y lanzó su rifle hacia el campo minado. Los soldados siguieron su ejemplo, arrojando todas sus armas hacia lo que parecía ser el campo minado. Es una rendición genuina. ¿Cuál era la razón? No tenía idea, pero en cualquier caso, el enemigo se había rendido. A partir de ese momento, la operación había terminado. Todos, de pie. Bajaremos a capturarlos. Después de descender al cañón, ordené a mi pelotón asegurar a los prisioneros y me acerqué para exigir una explicación al hombre que creía que era el coronel Jeremy. Específicamente, la razón de su rendición. Disparaste al coronel hasta matarlo. El coronel Jeremy, no, corrección. El doble que vestía el uniforme del coronel Jeremy. Me fulminó con la mirada y gritó. Nos tendieron una emboscada. Y si tu inteligencia es tan buena que incluso supiste que había cambiado de ropa, estaba claro que no podíamos ganar. Huir hacia adelante significaba un campo minado, y huir hacia atrás significaba una muerte inútil. En resumen, el soldado que maté con mi primer disparo era en realidad el coronel Jeremy, disfrazado de soldado común. Al perder a su comandante en un instante, la compañía concluyó que el enemigo tenía la ventaja en todos los aspectos. Su moral se desplomó y se rindieron en el acto. Maldita sea. Mientras me pasaba una mano por la cara incrédulo, el soldado apretó los puños con frustración. Mierda, malditos bastardos imperiales, si hubiéramos sabido que solo eran un pelotón, habríamos contraatacado. Hijo de puta demoníaco, engañándonos a todos. Vete al infierno. Toc. Con un golpe sordo, el soldado cayó sobre la nieve. Frien, que había estado escuchando, había golpeado al soldado en el cuello con la culata de su rifle. Ella miró fríamente al soldado enemigo antes de volverse hacia mí y saludar. Líder de pelotón. Excluyendo a los 18 muertos en combate, hemos capturado a 87 soldados enemigos. Al escuchar su informe, finalmente comprendí la realidad de que mi único pelotón había derrotado a toda una compañía. Mientras permanecía en silencio, exhalando un aliento frío, Frien añadió. Has ganado otra condecoración, pero no pareces feliz. Para ti, teniente, tal logro debe ser algo natural, por favor, perdona mi descortesía. ¿De qué está hablando esta mujer? Fruncí el ceño cuando se escuchó el clic de un obturador de cámara. Me sobresalté y cerré los ojos por un segundo. Cuando me giré hacia el sonido, vi a Sylvia de pie allí. Bajando la cámara, Sylvia me miró con una expresión de aprobación orgullosa. Felicidades. Desde la planificación de la operación hasta la eliminación del objetivo, todo fue perfecto. Espera. Esa foto que acabas de tomar. Cuando regresemos a la capital, ordenar, no, solicitaré que se publique en los periódicos. Ha nacido un héroe de guerra que derrotó a una compañía con un solo pelotón. ¿No debería estar feliz de ayudar con eso? Quise decirle que no lo hiciera, pero ella era la princesa imperial. Lo que significaba que no tenía derecho a negarme. Sylvia, aparentemente complacida conmigo, se acercó y me dio un codazo juguetón en el costado. Entonces, ¿cómo se siente, ser un héroe de guerra? Fue lo peor. Pero no había manera de que pudiera decirle eso a la princesa del imperio. Controlando mis emociones, respondí lo más indiferente posible. Solo he cumplido con mi deber para el imperio. Llamarme héroe de guerra es demasiado. Lo que hice fue simplemente una de las innumerables batallas que ocurren en el frente. Me preocupa que publicitar esta batalla en particular en la capital pueda parecer un alboroto innecesario. Indirectamente le estaba pidiendo que no informara de mis logros a la capital.
Pero después de escuchar mis palabras, Sylvia pareció sorprendida por un momento, luego esbozó una leve sonrisa. Ya veo. Realmente eres el modelo de un soldado, tal como he oído. Tanto que quiero llevarte conmigo lo antes posible. Creo que ella ha malinterpretado algo. ¿O será solo mi imaginación? Capítulo 11. Conducir con la princesa nunca es fácil. Aquí Kingfisher. Objetivo eliminado. Regresando al puesto avanzado temporal. Eso fue la transmisión de radio que Heinz recibió mientras esperaba en la meseta Drockenberg. Significaba que Heinz, quien valoraba la racionalidad, se había equivocado, y la intuición de Daniel había sido correcta. Quería creer que era una mentira, pero Heinz sabía que Daniel, empeñado en ganar méritos, nunca presentaría un informe falso. Después de reconocer el mensaje, Heinz se retiró de la meseta y regresó al puesto avanzado, donde fue testigo directo del logro de Daniel. En el claro del puesto avanzado, prisioneros con uniformes aliados estaban reunidos de rodillas. La vista de más de 80 prisioneros, custodiados por apenas 20 miembros del pelotón, era surrealista. El ayudante de Heinz estaba igualmente asombrado por el logro de Daniel. El teniente Daniel realmente derrotó a una compañía con solo un pelotón. ¿Cómo es eso siquiera posible? No era imposible. Aunque raro, había casos registrados de unidades del tamaño de un pelotón que habían superado a una compañía. Buscando en los archivos de casos de combate, no era difícil encontrar un David que había vencido a un Goliat. Pero, ¿alguna vez hubo un David que tomó prisionero a Goliat? Heinz no podía comprender cómo un pelotón de solo 20 hombres había logrado asegurar la rendición de toda una compañía. Además, entre la compañía aliada capturada había 5 oficiales y 7 suboficiales. Uno de los oficiales incluso era de grado superior, oficial superior. Considerando la inteligencia que se podría extraer de ellos mediante interrogatorio, esto fue un logro enorme. Mientras Heinz miraba hacia abajo a los prisioneros que gemían en la nieve, sintió una presencia y levantó la cabeza. Daniel se había acercado y le estaba saludando. ¿Has regresado, capitán Heinz? Heinz devolvió el saludo y habló, aún sintiéndose algo aturdido. Increíble, ¿cómo demonios lograste capturarlos a todos? Solo creo que tuve suerte. Él hablaba con sinceridad, pero para Heinz, parecía nada más que falsa modestia. Hay un dicho en el imperio que dice que los humildes ascienden alto. De hecho, la humildad es una virtud. Si no conociera la verdadera naturaleza de este hombre, podría haber sido completamente engañado. Precavido con Daniel, Heinz tosió secamente. Deja de hablar de suerte, ¿qué pelotón en el mundo podría dominar a una compañía solo con suerte? Todo esto es tu logro. Eso no es cierto. Daniel dijo con una expresión seria. Simplemente tomé en consideración su opinión, capitán Heinz, que fue informada por el Departamento Central de Inteligencia, y saqué mi conclusión. Todo el mérito debe ir al Departamento Central de Inteligencia y a usted, capitán. Daniel intentaba persuadirlo, por favor, no informe al alto mando que hice todo yo, pero a los ojos de Heinz, las palabras de Daniel eran una maniobra política sofisticada destinada a la promoción. Se está rebajando para elevar a su superior. Incluso el superior más rígido se ablandaría ante esto. No es solo hábil en el mando de combate, sino también un maestro de la política militar. No era menos que un monstruo obsesionado con la promoción. Sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral, Heinz murmuró en voz baja. No puedo hacer eso. No hago informes falsos a mis superiores. Sus logros serán reportados tal cual, así que disfrute su victoria. En ese momento, una de las cejas de Daniel se movió. Este tipo es tan malditamente torpe. Estoy tratando de darte el crédito. Cualquier otro comandante lo habría aceptado con gusto, pero este oficial recto actuaba incorruptible, negándose a robar la gloria de un subordinado. Ahora estaba claro por qué el rango de Heinz era tan bajo a pesar de sus logros. Suspirando por dentro, Daniel mantuvo una expresión neutral. Si esa es su decisión, capitán, la aceptaré. Bien. La operación ya está completa, así que debería ir a descansar. Yo me encargaré de los prisioneros. También haré los preparativos para nuestro regreso al cuartel general mañana al mediodía. Gracias por su consideración. Al ver que su conversación había terminado, Daniel hizo un saludo militar. Fue un honor conocerlo, capitán Heinz Smith. El honor fue mío, tener a un hombre tan capaz bajo mi mando. Después de intercambiar despedidas y que Heinz devolviera el saludo, Daniel se dio la vuelta y caminó hacia su tienda. Al verlo partir, el ayudante de Heinz habló con un tono de admiración. Los rumores de que el líder de pelotón enviado desde el Estado Mayor era una élite increíble eran ciertos.
No solo sus habilidades operativas son sobresalientes, sino que su etiqueta hacia su superior es impecable. No estás equivocado. Pero no estás viendo el panorama completo. Heinz miró la espalda que se alejaba de Daniel y murmuró suavemente. Ese hombre es un monstruo. Un monstruo que algún día devorará este imperio. Asterisco. Al día siguiente. Después de darle a Heinz un informe detallado sobre la batalla de ayer, me dirigí al claro del puesto avanzado al mediodía. Había un jeep militar y un camión de transporte estacionados allí, y los miembros de mi pelotón estaban reunidos frente a ellos, charlando. Los escuché hablar sobre lo increíble que había sido la batalla de ayer. Creí oír elogios hacia mí entremezclados, y parecía que no lo estaba imaginando. Frien, que había estado hablando con ellos, se acercó a mí. Teniente Daniel, buen mediodía, ¿ya terminaste tu informe? Sí, ¿de qué estaban hablando tan alegremente? Estábamos comentando lo brillante que es usted como comandante, señor. Liderarnos hacia la victoria en nuestra primera batalla sin una sola baja, y contra una compañía enemiga, nada menos, es realmente asombroso. Los ojos brillantemente resplandecientes de Frien eran intensamente agobiantes. Fruncí el ceño y le dije. Estás diciendo tonterías. Es hora de regresar al cuartel general, así que súbete al vehículo. Sí, señor. ¿Transmitiré el mensaje? Frien saludó, regresó al pelotón y transmitió mis palabras. Los miembros del pelotón me miraron, respondieron con un saludo y luego se dirigieron hacia el camión de transporte militar. ¿No están un poco demasiado emocionados por su primera victoria? Suspiré y comencé a caminar hacia el jeep, solo para detenerme en seco. Una mujer con una blusa blanca como la nieve y un abrigo me esperaba, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Sylvia miró alrededor, me vio y habló con naturalidad. Teniente Daniel. ¿Está regresando al cuartel general? Sí, lo soy. Entonces vamos juntos. Yo también tengo asuntos en el cuartel general. Espera, ¿por qué vienes conmigo? Me quedé tan atónito que no supe qué decir. Después de quedarme paralizado un momento, me esforcé por responder. Señor. Este vehículo militar fue diseñado para el rendimiento, no para la comodidad. No es adecuado para viajes de larga distancia. Especialmente para una mujer. Está bien. Estamos en tiempos de guerra, ¿no? Me considero afortunada solo de tener un vehículo que funcione para viajar. Tú puedes estar bien, pero yo no. No podía pedirle a la princesa que condujera, lo que significaba que yo tendría que manejar todo el camino hasta el cuartel general, y no quería soportar esa fatiga. ¿Teniente Daniel? Pero, ¿cómo podría negarme a la princesa? Soltando un suspiro bajo como única forma de protesta, asentí. Si insistes, por favor sube. Yo conduciré. Sylvia asintió y se sentó en el asiento del pasajero. Refunfuñando algunas quejas en voz baja, me senté en el asiento del conductor y puse en marcha el motor. Al presionar el acelerador y avanzar suavemente, el camión de transporte que iba detrás de nosotros siguió el movimiento. Unos 40 minutos después de salir del puesto avanzado, Sylvia habló. Teniente Daniel, ¿cuál es su perspectiva sobre el estado de la guerra? Fue una pregunta inesperada. Pero era una pregunta acorde con la princesa del imperio. Probablemente siempre estaba rodeada de oficiales de campo y generales que gritaban, el imperio será victorioso, así que probablemente estaba aprovechando esta oportunidad, disfrazada de corresponsal de guerra, para pedir la opinión honesta de un oficial subalterno. No será fácil. Así que, al menos, pude ofrecer algún consejo. Aunque, por la mirada en sus ojos, Sylvia no parecía entender mis palabras. ¿Qué quieres decir con que no será fácil? El imperio prácticamente ha ganado en el frente norte. También estamos recibiendo noticias de victorias en el frente este. A este ritmo, el imperio ganará la guerra contra las naciones aliadas. Sí. Eso ciertamente sería así, si un tercero no interviene. Sylvia no conocía el verdadero horror de una guerra mundial. Por eso podía hablar con tanta despreocupación. El imperio es, en nombre y en realidad, el líder de las grandes potencias. ¿Qué crees que pasará si un imperio así derrota a las naciones aliadas y se apodera de sus intereses? Al escuchar esto, la expresión de Sylvia se volvió seria. Naturalmente se convertiría en un hegemón. Capaz de estar por encima de todas las demás naciones. Sí. Si las cosas van bien, incluso podría sentar las bases para soñar con la unificación mundial. El problema es que las otras grandes potencias también saben esto. Las grandes potencias temían que la fuerza del imperio creciera aún más.
También estaban cautelosas de que la caída de las naciones aliadas pudiera ser su propio futuro. El miedo y la desconfianza se convertirían en las brasas de la guerra, encendiéndose en el bando opuesto al imperio. Las grandes potencias, sintiendo la necesidad de la guerra, se apresurarían a declararla, y su objetivo no sería otro que: el imperio se convertirá en el enemigo de todas las naciones. Precisamente por eso el imperio sería finalmente derrotado por las fuerzas aliadas. La expresión de Sylvia se volvió sombría. Parecía estar juzgando si mis palabras eran racionales. Debió ser un gran impacto, ya que contradecía directamente las opiniones de los oficiales y generales que insistían en que el imperio sería victorioso. Incluso podría descartarme como un megalómano y enojarse. Pero Sylvia no rechazó mi opinión, la aceptó. Entiendo. Esa es una de las posibilidades que podrían ocurrir. Pero teniente Daniel Steiner, ¿cómo llegó a tal conclusión? No pude responderle. Porque acababa de ver un grupo de pinchos en la carretera adelante, brillando bajo la luz del sol. ¿Una trampa de pinchos? Mi mente se puso en alerta. Giré bruscamente el volante, tomando un camino lateral. ¡Pum! El giro repentino hizo que el cuerpo de Sylvia se sacudiera. ¡Ah! Al caer hacia un lado, Sylvia agarró mi muslo para intentar enderezarse. En ese instante, agarré su cabeza y la empujé hacia abajo. HNGH, teniente Daniel, ¿qué demonios estás? Ratatatat. Disparos estallaron desde todos lados mientras las balas volaban hacia nosotros. Una bala impactó con un golpe sordo en la ventana del lado del pasajero. Si no hubiera sido vidrio antibalas, se habría perforado al instante. Finalmente comprendiendo la situación, Sylvia dejó de intentar levantar la cabeza y mantuvo su cuerpo agachado. No me digas. Desafortunadamente, ella tenía razón. La trampa de púas y el sonido de múltiples disparos significaban solo una cosa. Era una emboscada. Capítulo 12, perfecto. Todo va según el plan. Apreté los dientes y pisé el acelerador a fondo. Si me detengo, muero. Ese era el único pensamiento en mi cabeza. Obligándome a calmar mi respiración agitada, agarré el radio mientras conducía. Aquí Kingfisher, ataque enemigo, repito, aquí Kingfisher, ataque enemigo. Aproximadamente a 42 kilómetros hacia la aldea Mabrachica, solicito apoyo inmediato. Después de terminar la transmisión, cambié rápidamente de frecuencia y hablé con los miembros de mi pelotón. Aquí su líder de pelotón, respondan, maldita sea, que alguien diga algo. Tan pronto solté el botón de transmisión, una voz temblorosa llegó desde el otro lado. ¿Ese señor teniente? No sé qué está pasando. Nosotros también tomamos un camino lateral. Pero debido al fuego, tomamos el opuesto al suyo para evitar al enemigo. Por el sonido, era Frien. Hubiera preferido a alguien más calmado en la radio, pero no era momento para ser exigente. Bien. Conduzcan lo más lejos que puedan, y una vez que crean que han puesto suficiente distancia entre ustedes y el enemigo, salgan y dispérsense. Luego, esperen refuerzos desde el puesto avanzado e intenten determinar el número de enemigos. Si juzgan que son una amenaza manejable. ¡Boom! El impacto sacudió violentamente el vehículo y se me cayó la radio. Cuando Sylvia dejó escapar un gemido de dolor, mi visión parpadeó erráticamente. En una situación que sentía que me volvería loco, agarré el volante con fuerza bruta. Una llanta se reventó. No sé si fue un disparo afortunado o una bala perdida. Lo importante era que los disparos ahora sonaban mucho más lejos. Habíamos creado una buena distancia, ganándonos un poco de tiempo. Pero era demasiado pronto para relajarse. Todavía teníamos que salir de su línea de visión. Justo entonces, apareció una curva adelante. Para sacármelos de encima lo mejor que pude, quité el pie del acelerador y pisé el freno. Chi de 2. El vehículo chilló mientras las llantas raspaban contra el suelo, y giré el volante con fuerza. El jeep giró media vuelta, tambaleándose precariamente. Justo antes de que se volcara, pisé a fondo el acelerador. Las ruedas giraron salvajemente, impulsando el vehículo hacia adelante. El jeep, que estaba a punto de caer, recuperó su centro de gravedad y aterrizó de nuevo sobre las 4 ruedas. Con un golpe sordo, el agudo grito de Sylvia resonó en el aire. Era un sonido lastimoso que me hizo querer disculparme, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso ahora. Cambié de marcha y volví a pisar el acelerador a fondo. ¿Puede un jeep moverse tan rápido? Apenas había pasado ese pensamiento por mi mente cuando mi visión giró. ¡Maldita sea! La llanta que había sido alcanzada por la bala finalmente cedió por completo, perdiendo toda función. En mi pánico,
Pisé el freno de golpe, pero eso solo empeoró las cosas. Un largo chillido de caucho raspando contra el suelo llenó el aire mientras el vehículo perdía el control. Luego, con un fuerte crash, un impacto masivo sacudió la estructura. Enderezando mi cuerpo tras el golpe directo, levanté lentamente la cabeza para ver el capó del jeep estrellado contra el tronco de un árbol. El humo comenzaba a salir del motor, parecía que lo habíamos chocado de frente. Un leve gemido vino de cerca de mi muslo. Solo entonces miré hacia abajo a Sylvia y pregunté con preocupación. ¿Estás bien? No había manera de que estuviera bien, pero pregunté por cortesía. Como si lo supiera, Sylvia me lanzó una mirada fulminante antes de levantarse. No estoy bien, pero aún puedo moverme. Más importante, ¿cómo supieron nuestra ruta? Me sorprendí. Esperaba que ella estuviera llorando de miedo o paralizada por el terror. Pero, después de todo, esta era la mujer que algún día ascendería al trono y comandaría el ejército imperial, la fuerza militar más poderosa del mundo. Si se hubiera asustado en una situación como esta, nunca habría ganado el título de Sangre de Hierro. Parece que había un espía en el puesto avanzado que coludía con el enemigo. Es algo común en tiempos de guerra. Mientras hablaba, tiré de la manija de la puerta del lado del conductor. No se abría, el marco debía estar torcido. Después de unos cuantos intentos más, me giré y la pateé con el pie. Unos cuantos golpes con mi bota de combate hicieron que la puerta saliera volando con un golpe sordo. Salí primero por la puerta abierta y extendí la mano a Sylvia. Sal rápido. Su equipo de persecución estará sobre nosotros pronto, así que necesitamos poner algo de distancia entre nosotros. Claro. Eso suena como una buena idea. Sylvia obedientemente tomó mi mano y salió del jeep. Una vez fuera del vehículo, respiró hondo, con los hombros temblando ligeramente. Actuaba con compostura, pero supongo que todavía era solo una chica. Soltando una risa baja, guié a Sylvia hacia el bosque. Mientras me seguía, Sylvia pareció notar mi risa, y su rostro se sonrojó levemente. Eres un conductor terrible, teniente Daniel. Mírala, tratando de cambiar de tema porque está avergonzada. A esta luz, no era diferente de una adolescente. Gracias por el cumplido. ¿Eso te suena a cumplido? Si no hubiera sido un conductor terrible, tú y yo estaríamos llenos de agujeros por el fuego enemigo en este momento. Así que si no es un cumplido, ¿qué es? No nos habríamos llenado de agujeros. Yo tengo. Sylvia murmuró algo antes de cerrar la boca. Así es. Ella llegó una década demasiado pronto para intentar ganar una guerra de palabras con un veterano que lo ha visto todo. Teniente Daniel. De ahora en adelante, nosotros. Le levanté la mano y le tapé la boca. Pude escuchar las voces del enemigo, no muy lejos. ¿MMPH? Sylvia empezó a forcejear, así que me llevé un dedo a los labios en señal de que guardara silencio. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, asintió. Metí a Sylvia detrás de un arbusto cercano y escuché atentamente las voces. Tienen que estar por aquí cerca. El coche está destrozado, así que no pudieron haber ido muy lejos. Ja, maldita sea, te dije que escondieras mejor la tira de clavos. Cierra la boca, Beldom, quejarse no va a solucionar nada. Asomé la cabeza y conté 6 de ellos. Parecía que se movían como un escuadrón. Por ahora no pude ver a nadie más. El problema era que se estaban acercando. A este ritmo, definitivamente nos descubrirían. Espera un momento. Ahora que lo pienso, ¿no son soldados aliados? Si es así, había una posibilidad de que aceptaran mi rendición y solicitud de asilo. Yo era un oficial del Imperio que había trabajado en el cuartel general del Estado Mayor. A menos que fueran idiotas cegados por la venganza, reconocerían mi valor estratégico. Si ya están comunicándose a través de un espía, deben tener una forma de escapar a las naciones aliadas. Nunca pensé que tendría la oportunidad de desertar así. Sea como sea, fue un golpe de suerte para mí. Señorita reportera. Por supuesto, no podía solicitar asilo delante de la princesa. Mi vida estaría en peligro mucho antes de llegar a las naciones aliadas. Pronto nos descubrirán. Así que uno de nosotros tiene que hacer un sacrificio. Una persona debe atraer su atención para que la otra pueda vivir. Yo seré el señuelo y los alejaré. Los ojos de Sylvia se abrieron al terminar. Su rostro era una máscara de incredulidad. Contuvo la respiración y susurró con urgencia. Detente, ahora mismo, si haces eso, morirás. Si mi muerte te permite vivir, entonces eso es suficiente.
Un soldado existe para proteger al pueblo de su país. Teniente Daniel. Coloqué mis manos suavemente sobre los hombros de Sylvia y hablé con toda la tristeza que pude reunir. Debes sobrevivir. Y si algún día el Imperio conoce una era de paz, por favor recuerda que existió un hombre como yo. El rostro de Sylvia se sonrojó. Parecía realmente conmovida. Eso fue suficiente como despedida. Solté sus hombros y me puse de pie. Espera. No tenemos que huir. Sylvia intentó detenerme hasta el último momento, pero la suerte ya estaba echada. Empujé con fuerza el suelo y corrí con todas mis fuerzas en la dirección opuesta a donde ella se escondía. ¡Hola! ¡Atrapen a ese bastardo! Pude escuchar a los soldados aliados persiguiéndome. Perfecto. Todo iba según mi plan. A este ritmo, escapar del Imperio era solo cuestión de tiempo. Asterisco. Quedándose sola, Sylvia miró fijamente en la dirección en la que había corrido Daniel. Reprodujo sus palabras en su mente. Si mi muerte te permite vivir, entonces eso es suficiente. Un soldado existe para proteger al pueblo de su país. La imagen de Daniel, ofreciéndose voluntariamente a la muerte con una mirada triste en sus ojos, estaba vívidamente clara. Para Sylvia, era una visión realmente surrealista. ¿Qué tipo de oficial sacrificaría su propia vida por un simple corresponsal de guerra? El capitán Hines estaba equivocado. ¿Que Daniel no tenía respeto por los demás? Qué cosa tan absurda de decir. Daniel era un hombre que daría su vida por un ciudadano del Imperio. Estaba en un nivel completamente diferente al de los funcionarios de la corte imperial que solo decían, sacrificar por la nación y su pueblo de palabra. Había demostrado su espíritu de sacrificio no con palabras, sino con acciones. Tenía que ser salvado. Tenía que ser poseído. El Imperio no podía permitirse perder un tesoro así en un lugar como este. Guardia Imperial. Mientras Sylvia murmuraba las palabras, el espacio a su alrededor se distorsionó y soldados con máscaras antigas aparecieron uno a uno. Habían estado ocultos cerca de Sylvia todo el tiempo, desactivando su camuflaje óptico a su orden. Sin siquiera mirarlos, Sylvia habló. Salven al teniente primero Daniel Steiner. Si tiene aunque sea un solo rasguño. Su mirada cambió, y sus ojos se entrecerraron con fuerza. No te perdonaré. Los guardias imperiales inclinaron la cabeza en respuesta y luego salieron disparados, levantando polvo. Mientras observaba a los guardias moverse a gran velocidad, Sylvia se levantó lentamente. Colocó una mano sobre su pecho y exhaló suavemente. Su corazón aún latía con fuerza, más rápido de lo habitual, tal vez un efecto secundario del viaje accidentado. Capítulo 13. La princesa es libre de malinterpretar. Después de correr lo que pareció una eternidad, llegué a un claro en el bosque. Dejando huellas en el suelo blanco puro, caminé hasta el centro del claro, me incliné y apoyé las manos en las rodillas. Escapaban de mi boca respiraciones calientes una tras otra. Creo que voy a vomitar. Mi cabeza daba vueltas después de haber corrido a toda velocidad durante varios minutos. No quería correr tan rápido, pero no tenía otra opción. Mi máxima prioridad era poner la mayor distancia posible entre Sylvia y yo. Sería un desastre si la princesa descubriera que estaba intentando pedir asilo. Era su naturaleza ejecutar a los traidores, sin importar las circunstancias. Así que la mejor opción era desaparecer como un fantasma antes de que pudiera enterarse. ¿Hasta dónde vas a correr, hijo de Ja? Mientras recuperaba el aliento, escuché la voz de un soldado aliado. Me giré con calma para ver a los 6 soldados de antes acercándose, jadeando con fuerza. Como no me apuntaban con sus armas, parecía que estaban dispuestos a hablar. Yo tampoco quería pelear, así que levanté ambas manos, todavía respirando con dificultad. Calmémonos y hablemos. Soy el teniente Daniel Steiner, oficial de operaciones en funciones del cuartel general del Estado Mayor Imperial. Indiquen su unidad y nombres. Bien. Naturalmente mencioné mi unidad y rango al presentarme. Ahora que habían escuchado que yo era un oficial de operaciones del Estado Mayor, se darían cuenta de que era una persona de valor estratégico, a menos que fueran idiotas. ¿Crees que no sabemos quién eres? Pero extrañamente, los soldados aliados simplemente fruncieron el ceño como si estuvieran molestos. ¿Basta? ¿Dónde está la princesa? Podríamos dejarte vivir dependiendo de tu respuesta, así que habla con cuidado. ¿La princesa? Mis pensamientos se congelaron al escuchar la palabra princesa salir de la boca de un soldado aliado. ¿Cómo sabía que la persona que viajaba conmigo era la princesa? Sylvia no era tonta. No habría ido por ahí anunciando que había venido al frente norte disfrazada de corresponsal de guerra.
Por lo tanto, solo un puñado de personas sabía que ella estaba aquí en el frente norte. Ese puñado consistía en personas que Sylvia había juzgado como dignas de confianza. Dada la personalidad de Sylvia, como cuidaba extremadamente la selección de personas, era imposible que actuaran como espías. Entonces, ¿quién usó esta información para lanzar un ataque? Mientras rumiaba la idea, una tenue realización me iluminó, y solté un bajo gemido. El príncipe. La familia era otra historia. Pudieron observar cada movimiento de Sylvia desde el punto de vista más cercano posible. De hecho, sabía que el príncipe, Arno von Amber, había chocado ferozmente con su hermana menor Sylvia varias veces por la sucesión al trono. Parecía que el conflicto entre ellos no era solo superficial. Intentar asesinar a su propia hermana. Es un tipo especial de bastardo. Chasqueé la lengua y bajé las manos. Ahora que conocía la verdad, ya no había necesidad de rendirse. Los soldados frente a mí no pertenecían a las naciones aliadas. Eran los asesinos del príncipe, disfrazados para hacer parecer que la princesa fue atacada por las naciones aliadas. La idea de que todo esto fuera un escenario fabricado por el propio príncipe me heló la cabeza. ¿El príncipe los envió? Los soldados se estremecieron ante mis palabras, lo que hizo que mi sospecha fuera aún más clara. Mirándolos ahora, sus uniformes de las naciones aliadas están bastante limpios. ¿Y qué? Generalmente, a los soldados veteranos se les envía en incursiones guerrilleras. Enviar novatos reduciría drásticamente la tasa de éxito de la misión. Pero todos ustedes llevan uniformes nuevos, como reclutas, ¿tiene sentido eso? Si querían que su disfraz fuera convincente, deberían haber hecho que sus uniformes parecieran de veteranos experimentados. Los soldados no pudieron refutar mi argumento y pronto soltaron una risa vacía. El que parecía el líder del escuadrón dio un paso adelante. Descubrirlo tan rápido. Supongo que los rumores sobre que eres un élite son ciertos. Entonces debes saber cómo van las cosas, ¿verdad? Únete a nosotros. Te garantizaremos un camino hacia el éxito. ¿Nosotros? ¿Te refieres al príncipe? Usa su título correcto. Es Su Alteza, el príncipe heredero. Al ver que el soldado gruñía, solté una risa de incredulidad. El soldado frunció el ceño por eso. ¿Qué es tan gracioso? ¿Es simplemente patético verlos aferrarse a una cuerda podrida, el príncipe heredero? Ese hombre no tiene lo necesario para ser emperador. La princesa es quien se convertirá en la emperatriz. No ese medio tonto. Les estaba dando un consejo sincero desde mi perspectiva de conocer el futuro, pero no parecía gustarles. Sus rostros se torcían mientras apretaban sus armas. Gracias por ser honesto. Ahora no tenemos que hablar más. A partir de ahora, era una batalla de velocidad. Mientras el soldado aún hablaba, saqué el revólver de mi funda. Al mismo tiempo, concentré maná en mi sistema nervioso central para acelerar mis nervios. Por un instante, mi visión se expandió y mis pupilas se contrajeron. Lo que vi fue un mundo fluyendo en cámara lenta. El soldado en pánico intentando levantar su arma, otro abriendo la boca para maldecir, y algunos más corriendo hacia mí, todo parecía una escena en cámara lenta. Respirando hondo, levanté el revólver, apunté a sus cabezas y apreté el gatillo. La explosión de la pólvora y el disparo de la bala parecían irreales, como si flotaran en gravedad cero. Pero la bala avanzaba firmemente hacia las cabezas de los soldados. En el momento en que moví el cañón del revólver para rematar al último soldado, la aceleración neural desapareció y el mundo volvió a su velocidad normal. ¡Bam! 5 disparos resonaron casi simultáneamente, volando las cabezas de los soldados una tras otra. Los soldados cayeron con un golpe sordo, incapaces incluso de soltar un grito decente. Pero el último, el soldado al que me enfrenté en el momento en que terminó la aceleración neural, seguía cargando contra mí. ¡Hijo de puta! Quise apuntar, pero mi mano temblaba violentamente. El retroceso por usar la aceleración neural estaba poniendo una gran tensión en mi cuerpo. Era una habilidad útil que me había permitido graduarme como el mejor de mi clase en la academia militar, pero tenía un claro inconveniente, el fuerte desgaste que causaba en el cuerpo justo después de usarla. Maldición. Mi cabeza latía, y mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en un pantano. Pero si no lo mataba, yo moriría. Me obligué a concentrarme y apreté el gatillo. ¡Bam! El disparo resonó alto en el cielo, y el brazo del soldado que cargaba explotó. Un disparo fallido. El soldado gritó mientras su brazo era arrancado, pero no dejó de avanzar. El soldado me alcanzó y me empujó con fuerza, haciéndome retroceder. ¡Ah! Caí hacia atrás, hundiéndome en la nieve.
El soldado se subió encima de mí, sacó un cuchillo de combate e intentó golpearme la cabeza. Considerándolo peligroso, reflexivamente agarré la muñeca del soldado. «Maldita sea, bastardo, demonio, muere». El soldado escupió mientras lanzaba maldiciones al azar. Pero no tenía fuerzas para devolver las maldiciones. Todo lo que pude hacer fue agarrar su muñeca con ambas manos e intentar alejarla. KNGH. Pero no funcionaba. No podía poner fuerza en mis manos. Pude ver la punta del cuchillo acercándose cada vez más a mi ojo, pero no pude detenerlo. Una ola de miedo me invadió. ¿Qué? ¿Voy a morir así nomás? Dicen que tu vida pasa frente a tus ojos antes de morir, pero todo lo que sentí fue una sensación de inutilidad. Quería negar la muerte, pero la fuerza se estaba agotando en mis manos. Fue entonces. Van. Con el disparo, el costado de la cabeza del soldado que me estaba sujetando explotó. El soldado se desplomó hacia adelante, cayendo sobre mí. Rápidamente arrebaté la daga y la hundí profundamente en el cuello del soldado. Una confirmación de baja, por si acaso. Después de eso, empujé al soldado a un lado y me senté lentamente. Después de controlar mi respiración entrecortada, miré hacia un lado y vi un grupo de figuras con uniformes del ejército imperial y máscaras antigas. El ejército central imperial, y por lo que parecía, la guardia imperial. Si era la guardia imperial, tenía una buena idea de quién los había enviado. Como era de esperar, Sylvia corría detrás de ellos, un paso demasiado tarde. Al ver la preocupación tan clara en su rostro, sentí una punzada de culpa, como si hubiera hecho algo innecesario. Sin darse cuenta de mis pensamientos, Sylvia se acercó a mí y se arrodilló. «¿Estás bien? No estás herido en ningún lado, ¿verdad?» Asentí con la cabeza. «No estoy herido. Gracias a la ayuda de la Guardia Imperial. Así que...». Mientras mi voz se apagaba, Sylvia bajó la mirada como si entendiera. «Lo siento. Nunca quise engañarte. Solo pensé que no podría saber qué tipo de persona eres con mi estatus de miembro de la familia imperial, así que me hice pasar por corresponsal de guerra. Lo siento, pero lo supe desde el principio. Aún así, hagamos como si no lo supiera». Entonces, ¿has aprendido mucho sobre mí? Lo dije para aligerar la atmósfera pesada. Por supuesto. Pero Sylvia pareció haberse tomado mis palabras en serio. Primero, durante la etapa de planificación operativa, rechazaste la opinión de tu superior, el capitán Hines, y estableciste una nueva línea de razonamiento. El hecho de que fuera válida demuestra que posees una voluntad firme que no se inclina ante la autoridad y un ojo, que puede ver a través del campo de batalla. Simplemente dije cualquier tontería que se me ocurrió porque quería una baja deshonrosa. Y en el desfiladero de Edelkral, identificaste instantáneamente al coronel Jeremy, que estaba disfrazado de soldado raso. De lo contrario, sería imposible explicar cómo lograste matarlo con el primer disparo. Es imposible de explicar. Simplemente disparé a un soldado al azar, y resultó ser el coronel Jeremy. Finalmente, posees un espíritu de sacrificio, dispuesto a entregarte al pueblo del imperio en cualquier momento. Después de todo, arriesgaste tu vida para salvar a un simple corresponsal de guerra. ¿De qué está hablando? Solo inventé una excusa y corrí porque pensé que era mi oportunidad para buscar asilo. Nada de lo que dijo era cierto, pero al mirar los ojos sinceros de Sylvia, no pude negarme. Además, en el momento en que dijera la verdad, sería ejecutado. Teniente Daniel Steiner. Sylvia tomó mi mano y declaró solemnemente. Me atrevo a decir esto como representante de la familia imperial, eres un tesoro nacido de este imperio. La presión fue tan intensa que pensé que iba a morir. Capítulo 14. Él es una persona confiable. La marea de la batalla cambió dramáticamente después de que Daniel unió fuerzas con la princesa Sylvia. Esto se debió a que los miembros del pelotón de Daniel, que habían desembarcado y se habían dispersado bajo su mando, se unieron a los refuerzos enviados por la unidad de misión especial del puesto avanzado y literalmente aniquilaron al ejército del príncipe, que estaba disfrazado de soldados aliados. Además, gracias a que el capitán Hines solicitó apoyo adicional, un helicóptero de reconocimiento y cazas de un escuadrón aéreo cercano se unieron a la batalla, dejando al ejército del príncipe sin ninguna posibilidad de victoria. Era una pequeña unidad desplegada para una batalla rápida y decisiva desde el principio. Ya estaban luchando por mantenerse solo contra los refuerzos de la unidad de misión especial. Con la incorporación del escuadrón aéreo, su derrota era casi segura. Acorralados, los soldados del príncipe eligieron quitarse la vida como si fuera un acuerdo previo, poniendo fin a la situación. Y ahora, Daniel y su pelotón estaban alineados en un claro del bosque, de pie en posición de descanso.
frente a un helicóptero de transporte que había aterrizado en el centro del claro. Sylvia parpadeó con sus ojos azules y los miró. En efecto. Dicen que los soldados excelentes siguen a un comandante excelente. Daniel y los miembros de su pelotón estaban todos cubiertos de sangre. Eso significaba que no habían dudado en enfrentarse a los soldados del príncipe. Por supuesto, además de Daniel, ninguno de ellos sabía que aquellos con los que habían luchado eran los soldados del príncipe. Teniente Daniel. Sylvia, que había estado observando a los miembros del pelotón, encontró la mirada de Daniel. Ella hizo un gesto para que se acercara, y Daniel avanzó con paso firme. ¿Me llamaste? Sylvia asintió, se puso de puntillas y susurró al oído de Daniel. Guarda para ti lo que viste y oíste hoy. Nadie más debe saber que mi hermano mayor estuvo involucrado en esto. Entiendo. Sin pruebas, declarar precipitadamente que fue obra del príncipe podría provocar una reacción adversa. Como pensé. Es bueno que podamos comunicarnos también. La voz, hablando justo junto a su oído, era dulce. Después de hablar en voz baja, Sylvia dio un paso atrás. Bueno, entonces regresaré a la capital imperial. Me encantaría viajar contigo hasta el cuartel general del Estado Mayor y conversar más, pero, este incidente ha crecido más de lo que esperaba, así que debo apresurarme a volver. El incidente efectivamente se había agravado. Para entonces, la noticia de que la princesa había sido atacada se estaría propagando como un reguero de pólvora por el alto mando militar en la capital. Esto fue gracias al capitán Hines, quien juzgó que la situación era peligrosa y solicitó apoyo del escuadrón aéreo. En cualquier caso, si ella no se apresuraba a regresar, enfrentaría no solo la desaprobación del emperador actual, sino también las miradas de los nobles vasallos, por lo que Sylvia no tenía otra opción. Daniel, comprendiendo plenamente la posición de Sylvia, inclinó la cabeza. Fue un honor conocerla. Esperaré con ansias el día en que pueda servirle nuevamente. Ante las palabras formales de Daniel, Sylvia esbozó una leve sonrisa. Podremos encontrarnos de nuevo pronto. Sus palabras tenían un significado especial. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Sylvia se dio la vuelta y abordó el helicóptero de transporte. Los guardias imperiales, después de confirmar que Sylvia estaba a bordo, subieron de manera disciplinada y cerraron la puerta. Uno de los guardias señaló que todos estaban a bordo, y el piloto se preparó para el despegue. Las hélices del helicóptero comenzaron a girar, y pronto empujaban el aire con un rugido. No, sería más intuitivo decir que empujaba el suelo. El helicóptero, esparciendo la nieve acumulada en el claro en todas direcciones, despegó y voló directamente hacia la capital imperial. Dentro del helicóptero, Sylvia estaba sentada en su asiento, mirando hacia abajo a través de la ventana. Allá abajo, podía ver a Daniel y su pelotón saludando al helicóptero. Sylvia, que había estado observándolos, giró la cabeza para mirar a un guardia imperial que estaba inspeccionando su arma de fuego. En el hombro del guardia que miraba había una insignia de alas doradas, que simbolizaba su posición como jefe de la Guardia Imperial. Teniente Coronel Harman Edelstein. Él era quien supervisaba las operaciones de campo de la Guardia Imperial, un oficial de grado superior conocido ampliamente como un arma viviente. Su hazaña legendaria de masacrar enemigos con una sola espada en un campo de batalla cubierto de balas era una de las anécdotas más frecuentemente contadas para describir al hombre llamado Harman. Si había una persona a la que ese arma viviente temía, era Sylvia Bonamberg, quien ahora lo miraba con una expresión vacía. Normalmente, Sylvia, que era lo suficientemente joven como para ser su nieta, era simplemente linda y bonita, pero cuando lo miraba fijamente así, deseando algo, sin que él conociera sus intenciones, le recorría un escalofrío por la espalda. Pero no podía simplemente seguir ignorándola, así que Harman dejó el arma que estaba limpiando y se quitó la máscara antigas. Una gota de sudor frío se había formado en el rostro arrugado del viejo general. Su Alteza. ¿Desea decirme algo? Sí. ¿Por qué no rescataste al teniente Daniel de inmediato? ¿A qué te refieres con eso? Harman, ¿me tomas por tonto? Claramente llegaste antes de que el teniente Daniel siquiera enfrentara al enemigo, entonces, ¿por qué te quedaste mirando en lugar de ayudar de inmediato? Respóndeme. Tal como temía. Harman, preguntándose cómo explicar esto, miró a su alrededor. Estaba enviando una señal de sos a su manera, pero los otros guardias mantenían desesperadamente la cabeza baja, limpiando sus armas. Fingían no darse cuenta, temiendo que el fuego pudiera extenderse hasta ellos. Malditos bastardos. Después de fulminar con la mirada a sus subordinados, Harman volvió a mirar a Sylvia y puso su sonrisa más amable. Si mal no recuerdo, la orden de Su Alteza en ese momento fue rescatar al teniente Daniel sin que sufra heridas.
El teniente Daniel, de hecho, no resultó herido, por lo que se puede decir que cumplimos fielmente su mandato. ¿Llamas a eso una excusa? Su Alteza. Entiendo su enojo, pero necesitábamos tiempo para evaluar al hombre a quien desea favorecer. Eso también forma parte de nuestro deber. No es que dudaran del juicio de Selvia, pero como guardia imperial, era crucial para ellos determinar las habilidades e ideologías de cualquiera que se acercara a la princesa. Si me permite ofrecer otra excusa, logramos algunos resultados en ese sentido. El teniente Daniel Steiner era un individuo raro capaz de usar la habilidad de aceleración neural. En el pasado, esta habilidad aparentemente no era muy valorada porque la duración de la aceleración neural era notablemente corta en comparación con el consumo extremo de maná. Unos pocos segundos no eran suficientes para atravesar la armadura de un caballero o romper la barrera de un mago. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la llegada de las armas de fuego, el tiempo que le tomaba a una persona matar a otra cambió a cuestión de segundos. En el campo de batalla moderno, incluso la persona más humilde puede matar a alguien de nacimiento noble, siempre que sepa apuntar correctamente. En un campo de batalla así, poder disponer siquiera de unos pocos segundos de tu propio tiempo te permite obtener una ventaja enorme. En ese sentido, el teniente Daniel Steiner era un talento increíblemente codiciado. Hasta el punto de que, si no hubiera pertenecido al cuartel general del Estado Mayor, de inmediato le habrían ofrecido un puesto en la Guardia Imperial. Las habilidades de combate del teniente Daniel Steiner son excelentes. Con un poco más de suerte, podría haber derribado a los 6 soldados él solo. La expresión de Selvia se volvió amarga y entreabrió los ojos. Harman, que había servido a la princesa durante mucho tiempo, pudo darse cuenta. Selvia estaba ejerciendo esencialmente una presión silenciosa, como si dijera, «Eso no es lo que estoy preguntando, ¿verdad?». Una respuesta equivocada aquí podría ganarse su antipatía. Ganar la antipatía de Selvia era una perspectiva bastante dolorosa para Harman. Aunque la diferencia en su estatus era marcada, Harman realmente consideraba a Selvia con un afecto especial, como si fuera su propia nieta. Así que tenía que compartir una información más que había descubierto, de una forma u otra. Harman tosió ligeramente y habló con un tono bastante serio. Si Su Alteza realmente tiene la intención de reclutar al teniente Daniel Steiner para nuestro bando, no creo que sea necesario poner a prueba su lealtad. ¿De qué está hablando de repente? Selvia parpadeó confundida, y Harman continuó. Frente a los soldados del príncipe, el teniente Daniel Steiner dijo, «Un príncipe medio tonto nunca podrá convertirse en emperador». Añadió, y cito, «La que se convertirá en emperadora es la princesa». Los ojos de Selvia se abrieron de par en par. Habiendo llegado tarde a la escena, esta fue la primera vez que ella escuchó a Daniel decir tal cosa. ¿Es cierto? ¿Que el teniente Daniel dijo eso? Sí. Todos aquí lo escucharon. Los guardias imperiales que habían estado limpiando sus armas asintieron con la cabeza. Al ver eso, una leve sonrisa apareció en los labios de Selvia. «Ya veo. Entonces el teniente Daniel dijo eso». Selvia se quedó pensativa, dirigiendo su mirada hacia la ventana para observar el suelo abajo. Ahora estaban bastante lejos del claro, por lo que no podía verlo, pero los ojos de Selvia inconscientemente buscaban a Daniel. HMPH. Pensar que dijo eso. No estaba seguro, pero parecía que ella estaba bastante complacida con el comentario de Daniel. ¿Está de buen humor porque ha encontrado un nuevo talento para reclutar? Pero para eso, ella parece más sonrojada de lo habitual. Seguramente ella no ve al teniente Daniel como un interés romántico. No. Eso no puede ser. Después de todo lo que ha pasado con su hermano mayor, Selvia ve a los hombres como nada más que piedras. Cualquiera que sea la razón, la vista de Selvia haciendo una expresión acorde a su edad fue realmente agradable para Harman. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.